tanto, es que nosotros en esta mañana que vamos a ver una de las doctrinas más importantes, y de hecho quiero advertirle algo. Esta doctrina a alguno de ustedes les va a ofender. No yo les voy a ofender, la doctrina les va a ofender, la Biblia les va a ofender. Porque cuando nosotros veamos nuestra propia condición que habla la palabra, entonces vamos a querer pensar que lo que estamos escuchando es mentira. Y vamos a querer pensar que eso que estamos viendo no es así. Y entre más nosotros resistamos a la verdad de Dios, cada vez menos vamos a poder ver la hermosura de la gracia de Dios. Este día vamos a hablar acerca de la depravación total del hombre. Es decir, nunca nosotros veremos la grandeza y la belleza de la gracia de Dios, la hermosura de las buenas nuevas de salvación, si nosotros no vemos las malas noticias que la Biblia tiene para con nosotros. Así como cuando usted va a una joyería y usted quiere ver el diamante y su pureza y quiere ver el esplendor del diamante, si usted se lo pone en la mano, no es lo mismo que si usted pusiera una tela de terciopelo, que es lo que comúnmente hacen. Ponen el diamante y lo ponen bajo luz, y cuando usted ve todos los colores dentro del diamante, usted puede entonces apreciar la hermosura del diamante porque está puesto sobre esa tela. De igual manera, nosotros nunca podremos ver la hermosura de la gracia de Dios, el resplandor de la gracia de Dios, si no ponemos detrás de esa gracia la negra tela del terciopelo del pecado del ser humano. Esa negra tela es lo que hace brillar la gracia. Y lo que nosotros vamos a hacer en esta preciosa mañana, poder entender que aquello que nosotros le llamamos el pecado original, precisamente es más perverso de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando Adán pecó, dos cosas pasaron con nosotros. Lo que usted conoce como pecado original, es importante que entienda rápidamente lo que sucede. El pecado original consiste en dos grandes cosas. Número uno, en que Dios nos imputa en la culpa del pecado de Adán. Es decir, que nosotros somos tan culpables como que si nosotros hubiésemos pecado el pecado de Adán. Eso es automático. Por eso es que nosotros cuando nacemos culpables de pecado y merecemos la muerte automáticamente. Pero lo segundo que hizo, o lo segundo que hace este pecado original, que es muy importante entenderlo, es que de manera de generación en generación pasó algo con nosotros. Cuando Adán pecó, él se corrompió totalmente, se pervirtió totalmente. Sus sentidos fueron atrofiados de tal manera que ya no le servían a Dios. Todos sus aspectos funcionales fueron atrofiados. Y eso fue pasando de generación en generación. Significa que ahora que cuando usted y yo nacemos, nosotros nacemos muertos espiritualmente, nacemos separados de Dios con naturaleza pecaminosa. Es decir, que nosotros nacemos de alguna manera depravados y corruptos totalmente, incapaces para muchas cosas. Es porque nosotros venimos desde Adán y generación en generación se transmite la naturaleza del pecado. Es que nosotros vemos total depravación en nosotros. Es decir, cual veneno, si usted lo deposita en un líquido, el veneno simplemente se transfiere a todo el líquido. De igual manera el pecado, cuando entró al hombre, trastornó todo el hombre, su mente, su voluntad, sus sentimientos, y ahora nosotros es lo que experimentamos día tras día. Por lo tanto, hoy comenzamos a hablar acerca de esa perversión, de esa depravación total en la cual el hombre nace. Sea que usted lo quiera, sea que usted no lo quiera, usted y yo nacemos siendo pervertidos, y delante de Dios, los que no somos regenerados, somos totalmente pervertidos delante de Él todo el tiempo. En el Salmo 58, versículo 3, dice así la palabra de Dios: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde qué momento nosotros comenzamos a negar a Dios? Porque somos impíos, es decir, no piadosos. ¿Desde qué momento? Desde la matriz. Es decir, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Yo no sé si usted logra ver algo muy importante que acaba de pasar en este momento. Yo dije, ¿desde qué momento nos apartamos los impíos? Y muy pocos dijeron desde la matriz. ¿Sabe qué es lo que pasa ahí?
es que yo le aseguro que usted, y eso que no hemos comenzado, yo le aseguro que usted se cree muy bueno. Pues yo le tengo una muy mala noticia. Usted es un pervertido y un corrupto delante de Dios. Usted no se puede considerar bueno. Usted es el peor de los pecadores. Y quiero advertirle algo. Mientras usted no pruebe la amargura de su propio pecado, usted nunca va a entender lo dulce que es Cristo. Nunca Cristo le va a saber dulce a usted si no usted mismo prueba la amargura de su pecado. Por eso es que a usted le cuesta identificarse con estos versículos. Usted piensa que esto es para aquellos que hacen maldad, dice usted, para aquellos que están en la cárcel, para aquellos que están en ciertos puestos y que andan corrompiendo en medio mundo. No, esto es para aquellos adúlteros, dice usted. Quiero que entienda que cuando dice el salmista, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron, está hablando de todos los seres humanos. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿desde cuándo nosotros los impíos nos descarriamos? Desde la matriz. Y quiero que entienda algo, dígale que está a su lado, yo soy el peor de todos los pecadores, dígale. Es que nosotros debemos de entender algo. Nosotros nacemos en esa condición. Un corazón no regenerado es un corazón pervertido, un corazón corrupto. Por eso que lo primero que vamos a entender es esta depravación. Pastor, ¿por qué se llama total? Porque es profunda, es radical. Es una depravación profundamente pecaminosa y depravante y corrupta que llegó a todas las áreas de nuestra vida. Para nosotros poder entender cuán depravados realmente somos, si usted todavía se considera muy bueno, entonces ponga atención a lo que vamos a hablar. Porque vamos a hablar de 10 aspectos o 10 condiciones en los cuales nosotros nacemos que comprueban lo depravado que realmente estamos delante de Dios desde nuestro nacimiento. Y dice así, vamos a comenzar con cada uno de estos estados espirituales con los cuales nosotros nacemos. Son estados espirituales en los cuales nosotros nacemos y que comprueban que estamos depravados totalmente. Y el primero de ellos es que nosotros, todos los seres humanos, nacemos bajo la condición de muerte espiritual. Dice Efesios 2, versículo 1, 3 y 5 de la manera siguiente. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, es decir, desde que usted nace, desde que nosotros nacimos, automáticamente merecemos la ira de Dios. ¿Pero por qué, pastor? Por el pecado original, porque nacemos con naturaleza pecaminosa y nacemos con culpa de pecado. Es decir, nosotros somos objetos de la ira de Dios por cuanto nacemos muertos espiritualmente. Mi amada familia, amigo y amiga que nos visita usted en esta mañana, quiero decirle que el problema del ser humano, el problema de los hombres y las mujeres de este mundo no es que nosotros tengamos una mente enferma, un corazón enfermo. No, es que nuestro problema es que estamos completa y rotundamente muertos. El problema del ser humano que no queremos reconocer es que aunque nacemos físicamente vivos, nacemos espiritualmente muertos. ¿Qué significa eso? Significa de que usted y yo nacemos completamente separados de Dios, separados de su voluntad, separados de su amor, separados de querer hacer las cosas para Dios, separados de entenderle, separados de amarle, separados e incapaces de hacer cualquier cosa porque estamos muertos. Así como un muerto que no siente nada, que no puede ver nada, que no puede escuchar nada, ya no puede entender, ya no puede caminar, ya no puede hacer absolutamente nada, simplemente yeder. De igual manera, el ser humano es lo único que puede hacer cuando nace. El ser humano no puede hacer absolutamente nada delante de Dios. No puede ver a Dios, no puede escuchar a Dios, no puede experimentar a Dios, no puede hacer las cosas para Dios. Y lo único que nosotros hacemos es corrompernos cada día más, día tras día, porque lo único que hace un muerto es yeder y descomponerse cada día más.
De igual manera nosotros, los seres humanos, nacemos apartados de las cosas de Dios. No podemos entenderlas, no podemos sentir las cosas de Dios, no podemos hacer nada para Dios porque estamos muertos. Es esta muerte espiritual en la cual usted nació y en la cual yo nací. Y precisamente es lo que hace que usted todo el tiempo busque vivir apartado de las cosas de Dios. ¿Sabe cuál es una de las razones por las cuales usted no viene a las iglesias? Usted no se congrega. Una de las razones por las cuales usted está harto y quizás por eso usted vino, para que su amigo o su amiga o su familiar no le insista tanto ya en venir a la iglesia. La razón por la cual usted todo el tiempo no se congrega y no le importa congregarse, no le importa conocer la palabra, es porque usted está muerto. Usted está separado de las cosas de Dios. No es que usted no quiera conocer a Dios, es que usted no puede. Y por eso es lo único que usted quiere. Porque usted no puede amar a Dios, lo único que usted quiere es odiarlo. No hay otra explicación, no hay otra manera. La Biblia nos enseña que estamos muertos en delitos y en pecados. Y lo único que hacemos todo el día es pecar, pecar y pecar. Por eso en Juan capítulo 5, versículo 25, Jesús dijo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, no mañana. Aquí no está hablando de la segunda venida, aquí está hablando del tiempo presente. Él dice: ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y lo que la oyeren, ¿qué va a pasar? Vivirán. ¿Cómo Dios nos llama a nosotros acá, los seres humanos? Muertos. Es que usted tiene que entender que delante de Dios usted es un muerto, usted es un cadáver espiritual, usted ya es un sepulcro blanqueado. Usted no va a ser muerto o sepulcro blanqueado mañana si usted peca terriblemente mañana. Usted ya es, sin haber pecado incluso ahora, usted ya es un sepulcro blanqueado para Dios. Usted es un cadáver, usted es un muerto espiritual. Por eso Colosenses, una vez más, capítulo 2, versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Lo primero que usted tiene que reconocer, si usted quiere de alguna manera gustar de la gracia de Dios, viendo el esplendor de la gracia de Dios, lo primero que usted tiene que reconocer en esta mañana, y que nos demuestra nuestra depravación total que tenemos, es precisamente que nacemos muertos espiritualmente delante de Dios. Esto en segundo lugar, esto me lleva, a un segundo aspecto, o al segundo estado, el segundo estado en el cual nosotros nacemos espiritualmente. Y es que todos nosotros nacemos bajo ignorancia espiritual. No solamente nacemos muertos espiritualmente, sino que en segundo lugar nacemos bajo ignorancia espiritual. ¿Qué es eso, pastor? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 nos dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, nosotros nacemos bajo tal incapacidad, tal ignorancia espiritual, que entendamos, dice la Biblia, que el hombre no puede percibir, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Es más, porque no las puede percibir, percibe las cosas de Dios como locura. Percibe las cosas de Dios como cosas tontas. Percibe las cosas de Dios como para imbéciles. Percibe las cosas de Dios como para estúpidos. Porque todo eso significa la palabra loco acá. Es decir, que al hombre natural, nosotros somos tan ignorantes espiritualmente, que nosotros ignoramos las cosas espirituales, y luego dice el versículo, y no las pueden entender, porque han de discernirse espiritualmente. Quiero que entendamos algo. No podemos entender las cosas de Dios. Así nacemos nosotros. Amigo y amiga que nos visita, tú que por mucho tiempo has estado negando a Cristo y la eficacia de la cruz, tú que piensas que puedes vivir apartado de Dios, haciendo de tu vida lo que tú quieras, tú que has estado rechazando el mensaje del Evangelio y el congregarte en una iglesia cristiana, quiero decirte que la razón por la cual
tú no comprendes la palabra, tú no entiendes los sermones, la razón por la cual tú piensas que es aburrido la iglesia es porque tú no puedes entender la palabra. No es que no quieras la palabra, no la puedes entender. Es que todos nosotros nacemos ignorantes espiritualmente. Nacemos estúpidos, tontos, imbéciles. Es lo que está hablando la palabra. Nosotros nacemos así. Nosotros nacemos siendo ignorantes espirituales. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tan ignorante puede llegar a ser el ignorante? Solo basta con que nos pongamos frente a un espejo y nos vamos a dar cuenta cuán ignorante puede ser el ignorante. Es que todos los que estamos acá nacemos tan ignorantes que nosotros no podemos ver las cosas que son del Espíritu de Dios porque nos parecen locura. ¿O acaso no te parece, amigo y amiga que nos visitas? ¿O acaso no te parece locura el diezmo y la ofrenda? ¿Acaso tú mismo no has dicho en otras ocasiones que los pastores somos ladrones y que es nuestro invento el diezmo y la ofrenda? ¿Acaso tú no ves una locura que un grupo de personas le sirva a un Dios que no ve? ¿O acaso para algunos no es locura congregarse en una iglesia y desperdiciar el tiempo yendo a todos los cultos? Es que no podemos, somos tan ignorantes y tan imbéciles, porque así habla la palabra, somos tan ignorantes y tan estúpidos, así nacemos espiritualmente, que entonces interpretamos todas las cosas de Dios como locura. Y quiero decirle que la doctrina no te dice, la Biblia no te dice que tú eres un tonto en este mundo, no. ¿O acaso no participamos de la fuerza trabajadora de nuestro país? ¿Acaso el ser humano no es capaz de construir edificios tan grandes que de más de 100 pisos que vemos en diferentes partes del mundo? ¿Acaso no el hombre es tan inteligente que puede practicar la ciencia y puede descubrir muchas cosas de la naturaleza? Nosotros tenemos inteligencia. Todos aquí somos inteligentes para este mundo, pero para entender las cosas de Dios nacemos tontos y estúpidos. Es que Dios nos ve como tontos. Cada vez que usted vea la palabra necio, significa tonto, imbécil y estúpido. Es que Dios nos ve así. Es que así nacemos. Nacemos nosotros embrutecidos en nuestro entendimiento y por eso no entendemos la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Entiende usted? Es que nosotros nacemos con una ceguera espiritual, nosotros nacemos con una mente embrutecida. No podemos entender a Dios. Es más, somos tan ignorantes que incluso nuestra misma ignorancia y nuestro mismo rechazo por ser ignorantes a las cosas de Dios se nos cuenta como voluntario. Dice la palabra en 2 de Pedro 3:5 lo siguiente: estos ignoran voluntariamente. ¿Cómo ignoran? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Es decir, es nuestra mente embrutecida espiritualmente hablando que no nos permite creer, como dice aquí el versículo, que la creación fue en 7 días. Es nuestra mente embrutecida y una mente imbécil que hace que nosotros dudemos de la palabra de Dios, que digamos que tiene más razón, por ejemplo, las teorías últimas de los últimos 100 años con respecto al universo, que lo que dice la palabra. Le queremos más a la ciencia que la palabra, cuando ya quedó demostrado que la ciencia no es exacta. Es tremendo entender que nosotros somos tan ignorantes y tan tontos espiritualmente que siempre nuestra supuesta sabiduría nos está llevando a corrompernos mucho más que antes. Es que Romanos 1, 22, 28 dice que a nosotros, los seres humanos que nos creemos inteligentes, Dios nos llama necios, tontos, imbéciles y estúpidos por una sola razón, porque esa supuesta sabiduría nos lleva a ¿qué? A seguir corrompiendo y siendo todavía más perversos que el día de ahora. Dice Romanos 1, 22, 28: profesando ser sabios, se hicieron necios. Digan conmigo: tontos, estúpidos
imbéciles. Eso significa la palabra necio. Que nosotros, profesando ser sabios, nos volvimos ¿qué? Tontos. ¿Por qué? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amigo y amiga, tú que nos visitas, quiero decirte algo. Si tú todo el tiempo has estado rechazando a Dios, si tú piensas muy inteligente, muy sabio, muy intelectual, y tu propio intelectualismo te dice que no hay que creer en Dios, que no puedes creer todo lo que nosotros creemos porque es locura, que esto es propio de gente tonta. Quiero decirte que lo único que eso demuestra es que hay ignorancia espiritual tan profunda en ti, que dice la palabra de Dios que como parte del juicio de Dios sobre tu vida, Dios te va a soltar en tan reprobadamente que el día de mañana va a ser mucho más necio que el día de ahora, y el día de mañana vas a tener que probar tú mismo el fruto de tu propia ignorancia espiritual. Si tú sigues rechazando el evangelio, si tú sigues rechazando la gracia de Dios, si tú sigues buscando ser inteligente por ti mismo y tratar de buscar en la ciencia, en la filosofía, en los escritos de personas, las cosas espirituales, entonces tu propia necedad te va a destruir. ¿Y sabe cuál es el colmo de nosotros los necios? ¿Cuál es el colmo de todos los seres humanos desde que nacemos? Es que nuestra propia ignorancia espiritual, es que nuestra propia sabiduría humana, ese sentimiento que tenemos que verdaderamente somos sabios en este mundo, es lo que está haciendo que nosotros rechacemos el único y exclusivo medio de salvación para los seres humanos. Su nombre es Jesús. Ese es el colmo de la ignorancia, el colmo de la estupidez, que creyéndonos sabios rechazamos lo único que nos puede salvar. Es como que tú teniendo SIDA te presentan una vacuna y te dicen, esa es la vacuna del SIDA. No, no creo. Yo creo que es esta. No, esta es. Y tú en tu supuesta sabiduría tú rechazas lo que te puede salvar la vida. Pues ese es el colmo de la ignorancia del ser humano, que nos creemos tan sabios que terminamos rechazando al Mesías. Qué imbéciles somos. Es lo que dice Juan 1 del 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. ¿Entiende usted? La solución de Dios contra el pecado estaba en el mundo. Y el mundo lo esperaba. Pero el mundo es tan tonto, nacemos tan tontos espiritualmente, que no podemos ver las cosas de Dios ni podemos ver a Dios. De tal manera que cuando Jesús vino al mundo, ¿qué sucedió, Nelson? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Amigo y amiga, tú que todo el tiempo rechazas congregarte, tú que piensas que servirle a Dios es una pérdida de tiempo, tú que piensas que diezmar y ofrendar es un robo, tú que piensas que orar es perder el tiempo también, quiero decirte que la razón por la cual tú reniegas hacer todo eso, tú niegas participar de todo eso, es porque simplemente tu corazón está pervertido y tu mente reprobada, por cuanto así tú naciste y así tú eres totalmente depravado. En Tito capítulo 1 versículo 15 al 16 dice: todas las cosas son puras, pero para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es que puro. Es para los que están corruptos, pervertidos, depravados. Es que las cosas que son puras siempre las va a ver como cosas que creo que no me están entendiendo entonces. Mi amada familia, para los depravados, todas las cosas que son puras y santas para Dios, ¿cómo le va a ver siempre el depravado? Impuras. ¿Sabe que esa es la razón? Y hoy voy a dejar en paz por unos minutos a quienes nos visitan, a los que son de esta casa, a los que son de esta familia. La razón por la cual algunos de ustedes no le sirven al Señor, ven como una pérdida de tiempo algo tan santo como el servicio a Dios. Ven como una pérdida de dinero algo tan santo como el diezmo y la ofrenda.
ven una pérdida de tiempo el congregarse todos los cultos, algo tan santo como es el congregarse, es porque usted está pervertido, depravado y corrupto. Su propia ignorancia y estupidez espiritual le dice a usted que es una pérdida de tiempo. Es nuestra propia ignorancia y estupidez espiritual la que nos dice que esas cosas que son santas para Dios, no son tan santas, por lo tanto no tengo por qué hacerlas. ¿Entiende usted el colmo de esto? ¿Entiende cuán ignorantes nosotros somos? Tito 1 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, nada, ni Dios es puro. ¿Por qué, Nelson? Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Claro, es que así nacemos con una mente corrompida. Sigue. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué? Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son espirituales en las cosas del Espíritu. Así que no solamente nacemos muertos espiritualmente, sino que nacemos bajo una condición de ignorancia espiritual. El tercer estado en el cual usted y yo nacemos, no solamente de ignorancia espiritual, sino que también todos nosotros nacemos sordos espiritualmente. En Juan capítulo 8, versículo 43, dice así la palabra de Dios: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué el mundo no entiende el lenguaje de Dios? ¿Por qué el mundo no puede entender la palabra de Dios? ¿Por qué cuando usted viene a la iglesia no puede entender el sermón? ¿Por qué cuando usted prende la televisión y usted comienza a escuchar las predicaciones no las puede entender? ¿Por qué cuando alguien explica la Biblia no la puede entender? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús dijo: porque no podéis escuchar mi palabra. La razón es una incapacidad natural en nosotros, una incapacidad de sordera. Es que nosotros no tenemos la capacidad de entender la palabra, porque no tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios en los sermones. No tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios en los estudios bíblicos. No tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. No podemos y no entendemos porque no podemos. No es posible, no hay posibilidad para nosotros. Tenemos la capacidad de escuchar un sermón como ahora, tenemos la capacidad de escuchar a un predicador, pero no tenemos la posibilidad de entenderlo, no tenemos la posibilidad de saberlo. Nosotros nacemos sordos espiritualmente. Al menos que Dios nos conceda escucharle, no podemos escucharle. Nacemos sordos espiritualmente. Por eso que Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, ¿qué? Que oiga. Porque nacemos muertos espiritualmente, por lo tanto somos ignorantes espiritualmente, y por lo tanto, como todo muerto, somos sordos espiritualmente. Por eso Jesús dijo en Juan 8, versículo 47, lo siguiente: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. ¿Entendemos, mi familia? Desde que nacemos sordos. Si usted ha rechazado el evangelio toda su vida, si usted se ha estado burlando de aquel que lo invitó por ser cristiano, si usted ahorita en este momento está rechazando la palabra de Dios, si usted no cree en Dios, si usted no lo entiende, no entiende la predicación, no entiende el sermón, no entiende la Biblia, la razón es que no es porque usted no quiere entender, es porque no puede. No puede. Simplemente no puede. No solamente usted y yo somos ignorantes espirituales, sino que somos sordos espirituales. Y usted me lleva a la cuarta condición en la cual nosotros nacemos. Y es que también nosotros nacemos bajo el estado de ciegos espirituales. No solamente somos sordos, no solamente somos muertos, no solamente somos ignorantes, sino ciegos para ver a Dios, ciegos para ver el reino de Dios y su justicia, ciegos para ver la salvación que hay en Cristo Jesús. Y porque somos ciegos, rechazamos al Mesías.
En Juan capítulo 3, versículo 3 dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Digan conmigo, no puedo ver el reino de Dios si no nazco de nuevo. ¿Entiende usted? Dios ya da por sentado que todo hombre que nace sobre la faz de la tierra nace ¿qué? Ciego. La razón por la cual usted no ve la hermosura de una predicación, la hermosura de una iglesia, la luz que emana toda iglesia cristiana, la luz que emana todo discipulado cristiano, si usted no logra ver todo eso, es porque no puede. Nunca ha podido y nunca va a poder. Jamás vamos a poder. Somos totalmente depravados y corruptos delante de Dios, que estamos ciegos espiritualmente. No podemos ver. Es lo que dice 2 Corintios 4, del 3 al 4, una vez más dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es que Satanás logró desde Adán cegar nuestro entendimiento. Nacemos brutos espiritualmente y nacemos ciegos espiritualmente. No podemos entender y no podemos ver a Dios. Esa es la razón por la cual rechazamos a Cristo todo el tiempo. Esa es la razón por la cual su esposa no se convierte y su esposo no se convierte. Es la razón por la cual todo el tiempo sus hijos o sus padres se burlan de usted. Porque no entienden, porque no pueden, no ven la hermosura del cristianismo, porque no pueden, no pueden. Así de depravados somos, así de corruptos somos. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 3, a aquellas personas que creyendo ser cristianos, todo el tiempo ellos se jactan de no servirle a Dios, se jactan de no diezmar y ofrendar, se jactan de estar congregados por años en un lugar, pero no participan de todo mandamiento santo que Dios manda a la iglesia, para con la iglesia y para con su reino. Esa persona ha olvidado algo, que las cosas que está haciendo en contra de Dios es por una simple razón, porque no se ha dado cuenta que es ciego, pobre, desnudo y desventurado. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad de servir a Dios. No tengo necesidad, si supuestamente tengo salvación, no tengo necesidad de servirle a Dios. No tengo necesidad de ofrendar y diezmar. No tengo necesidad de orar. No tengo necesidad de evangelizar. ¿Para qué voy a evangelizar? Hipercalvinismo. Si Dios ya sabe quiénes se van a salvar, ¿para qué entonces vamos a nosotros a predicar? Qué terrible, ¿no? Es que cuando una persona dentro de una iglesia ya no siente necesidad de, cuando las cosas santas ya no son santas para él, cuando lo que es piadoso ya no es piadoso para él, ¿qué es lo único que demuestra eso? ¿Qué le dijo Jesús? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ciego. Es que no puedes ver las cosas de Dios. Por eso no las entiendes. Porque no puedes, eres un ciego. Y el quinto estado en el cual nosotros nacemos delante de Dios, el quinto estado espiritual, es que nosotros, todos los seres humanos, nacemos siendo enemigos de Cristo Jesús y de su evangelio. Romanos 5 al inicio dice, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Digan conmigo, yo fui un enemigo de Dios. O soy enemigo de Dios si al final de cuentas usted no es regenerado. Es que todos los que nosotros nacemos en este mundo, nacemos siendo enemigos de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que todo el tiempo usted se opone a la verdad de Dios. Todo el tiempo usted se opone a que se establezca el reino de Dios. La razón por la cual usted no deja que sus hijos se congreguen en una iglesia es porque usted es un pervertido, usted es un enemigo de Dios, enemigo de toda justicia, enemigo de toda bondad, enemigo de Dios, enemigo de su evangelio. La razón por la cual usted no permite que su pareja se congregue es por eso. La razón por la cual usted mismo no se congrega es por eso.
La razón por la cual usted se queja todo el tiempo de la iglesia, se queja todo el tiempo de los líderes, se queja todo el tiempo de los pastores, es porque usted es un enemigo de Dios. No se engañe. No es que usted no venga a la iglesia porque usted dice, es que todos son hipócritas, es que todos los pastores son iguales. No, usted no viene por eso. Sea sincero y entienda, bíblicamente usted no viene a la iglesia y no se congrega y no cree en Jesús porque usted ya es un enemigo de Dios. Quiera o no quiera, usted se opone a la verdad de Dios. Por eso que no la quiere practicar, no quiere que sus hijos la vivan en su casa, y usted no quiere implementarla en su casa porque usted es un enemigo de Dios. No es que usted sea un haragán, usted es un enemigo de Dios. Usted odia la palabra, usted aborrece la palabra, usted es un enemigo de la verdad. No es que usted sea un haragán y por eso es que usted no viene o no lee la Biblia. Pastor, es que yo soy haragán, fíjate que por eso no leo la Biblia. No, tú no la lees porque seas haragán. Tú no la lees porque tú eres un enemigo de la verdad. Y hasta que no entiendas tu condición delante de Dios, nunca vas a buscar a un Salvador para ello. Porque los que buscan al médico son los enfermos, los sanos desprecian a los médicos. Mientras tú no te gustes a ti mismo como pecador, no puedes entonces nunca gustar a Cristo como Salvador. El problema está en ti, no en las iglesias. Tú eres un enemigo de Dios. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros que en otro tiempo eras extraños y enemigos, por tener la mente ocupada en las malas obras. ¿Sabe usted que esa es la razón por la cual mucha gente no quiere venir a la luz? Tú, hermano y hermana en Cristo, que tienes años de congregarte en esta iglesia, tú que dices que ya no sirves en un ministerio porque hace años te ofendieron, hace 10 años te sacaron la lengua, no te saludaron, que te sientes menospreciada o menospreciado porque en un ministerio no te hicieron caso. Tú que no le sirves al Señor en un ministerio, tú que no te discipulas en ningún grupo discipular, quiero decirte que la razón por la cual tú no lo haces no es por la iglesia, no es por los discipuladores, no es por los pastores. Tú no lo haces porque eres tan corrupto en tu carne que tú no quieres venir a la luz para que tus obras no sean expuestas a los ojos de estas personas. Eres tal enemigo de Dios en tu carne que no quieres que tu condición de enemistad se manifieste en ese grupo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Nuestra corrupción es tan grande y nuestra enemistad con Dios es tan grande que Dios nos acusa de algo. ¿Y de qué nos acusa Dios? Juan 3:19-20. Y esta es la acusación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. ¿Entiendes? No es que venga, como dice una persona, es que yo no me discipulo porque yo no quiero rendir cuentas, es que aquí me piden rendir cuentas. Ese no es el problema tuyo. El problema tuyo es que tú amas más las tinieblas que la luz. Tú amas más tu enemistad con Dios que la luz misma. Tú amas más tus obras malas que la luz. Por eso yo conozco jóvenes aquí que no se discipulan y no buscan servirle al Señor por eso. Porque no reconocen su depravación. Piensan que son tan buenos que pueden manejar su vida y pueden manejar su pecado. Como se lo dije a un cipote, por ejemplo. Un cipote que le gustaba una cipota. Y entonces vienen y las dos familias hablan y le dan permiso. Uno tiene 21 años y la cipotilla tiene 18 o 16, 17, no sé por ahí. Yo le pregunté, me imagino que tú te vas a casar entonces dentro de un año, le dije. No. ¿Por qué? Me dijo. Entonces, ¿para qué andas con ella? Porque me gusta. No, tú no andas con ella porque te gusta. Tú andas con ella porque tú estás ahorita queriendo satisfacer tu carne. Tú lo que quieres es tocarla a ella. ¿Dónde está el noviazgo en la Biblia? Le dije.
¿O no eres tan hombre de esperarla a ella? ¿Sabes tú que el noviazgo debería de ser nada más como un preámbulo al matrimonio? Si no, lo que vas a hacer es estarte tocando con ella, toqueteándote todo el tiempo. Ya tienen más de un año, ¿y qué crees que están haciendo? Eso. Dejaron de servir, dejaron de discipularse. ¿Por qué? No quieren venir a la luz porque aman ¿qué? Las tinieblas. Es que debemos de entender que nuestra carne es así. Usted no sirve porque un día fulanita le sacó la lengua. Es que nunca me tomaron en cuenta, pastor. No, deja de excusa. Tú no le sirves al Señor y no te discipulas porque eres enemigo de Dios en tu carne. Tú amas las tinieblas. Santiago 4:4 dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que no solamente nosotros nacemos siendo enemigos de Cristo Jesús y de su evangelio, sino que también nacemos aborreciendo a Dios, odiando a Dios. Romanos 1 nos dice algo muy terrible de nosotros. Romanos dice y asegura que somos tan depravados y tan corruptos y tan pervertidos que desde que nacemos aborreciendo a Dios, odiando a Dios. Romanos 1, 29 al 31 simplemente es una foto suya. Dice así Romanos 1, véase usted en el espejo en este momento. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Digan conmigo, aborrecedores de Dios. Quiero que por favor entendamos algo, mi amada familia y amigo y amiga que te encuentras acá. Desde que nosotros nacemos aborreciendo a Dios. Esa es la razón por la cual también nosotros no queremos las cosas de Dios, no queremos congregarnos, no queremos servirles. No es por su papá, no es por su familia que usted no viene a la iglesia, es porque usted aborrece a Dios. Somos tan depravados y tan corruptos que nacemos aborreciendo a Dios. ¿Acaso no es lo que dice Romanos 8, del 7 al 8? Cuando dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Somos tan aborrecedores de la palabra que no nos queremos sujetar a la palabra. Y dice, ni tampoco pueden, somos incapaces, no podemos. Y los que viven según la carne no pueden, digan conmigo, no pueden agradar a Dios. La razón de ir siempre en contra de lo que la Biblia dice es porque no podemos. Somos tan enemigos de Dios, tan aborrecedores de su palabra, tan aborrecedores precisamente de las cosas de Dios y de Dios mismo, que nosotros simplemente participamos de esa oposición constante a Dios. ¿Sabe usted cuál es la razón por la cual usted hoy todavía tiene amigos íntimos que aborrecen a Dios, que se burlan de Dios, que no aman a Dios, y usted celebra sus bayuncadas y sus chabacanadas a la par de ellos? ¿Sabe por qué usted tiene amigos de esa clase? Porque usted es igual que ellos, usted es un pervertido, usted es un corrupto, un chabacán igual. ¿Acaso no dijo Jesús que si dos andan juntos no es porque están de acuerdo? ¿Acaso no dice la palabra lo siguiente, como dice el salmista, que Él aborrece a los que aborrecen a Dios porque en Él no hay perversidad? Pues lo contrario también es igual. Si nosotros no aborrecemos, sino que amamos y apreciamos a aquellos que aborrecen a Dios, es porque hay perversidad en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista en el Salmo 139, versículo 21 al 24? Dice así: No odio, oh Señor, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame
en el camino eterno. Es decir, porque no hay perversidad en su corazón, es que él aborrece a los que aborrecen a Dios. Pero si usted camina a la par y celebra las chabacanadas de los que aborrecen a Dios, entiéndalo, es porque usted también lo aborrece a él. Es su perversión la que está haciendo que usted se aleje de Dios. Por lo tanto, no solamente nacemos aborreciendo a Dios, sino que también nacemos siendo incrédulos completamente. Es que un estado en el cual nosotros nacemos, es que nacemos bajo incredulidad espiritual. Todos nacemos bajo rebelión, sí, pero también nosotros debemos entender que esa misma rebelión es lo que hace que nosotros dudemos de Dios. Lo que le estoy diciendo es más que importante, escuche bien. Si usted es una persona que duda de Dios, escuche bien. Si usted es una persona que duda de Dios, que usted duda de su palabra, usted duda de lo que dice la Biblia que usted y yo tenemos que hacer cada día para con Dios. Si usted es una persona que duda de la Biblia, cuando lo manda a perdonar, a diezmar, a servir, a amar, cuando usted no hace lo que la Biblia dice que usted debe de hacer, esa incredulidad Dios la cuenta como rebelión y desobediencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí es. Dice Juan capítulo 3, ponga mucha atención a este versículo más que interesante. Dice Juan 3:36 lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es que la ira de Dios ya está sobre toda la humanidad. Usted merece la ira de Dios. Usted merece el castigo eterno en el infierno por tal perversidad en nosotros. ¿Entiende usted que nadie se puede justificar delante de Dios? Dios así nos ve. Aunque usted se crea bueno, así Dios lo ve, como un ignorante, como un tonto. Dios lo sigue viendo como un muerto, como un sordo, como un ciego, como un incrédulo, como un soberbio. Merecemos la muerte espiritual eterna, la merecemos. Y si por eso fuera poco, dice él, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida. ¿Cómo es eso? Que el que cree en él gana la vida eterna. Obtiene, no la gana, obtiene la vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo, ¿por qué habla de creer y desobediencia? Porque precisamente el no creer en Jesús es desobediencia hacia el Padre. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el evangelio que Dios nos pide creer, que el evangelio que usted y yo predicamos, que el evangelio que usted en esta mañana está escuchando, quiero decirle que el evangelio de Jesucristo no es una sugerencia de Dios, no es un consejo de Dios a la humanidad, no es una opción que Dios da a la humanidad. El evangelio es su mandato santo de Dios a todo el mundo, a que nos arrepintamos y creamos en Jesús. El evangelio es su mandato. Jesús le manda a usted y amigo y amiga que nos visita. Jesús hoy te está mandando a que tú te arrepientas de tus pecados y que creas en Jesús. Por lo tanto, si tú no crees en Jesús, tú estás desobedeciendo entonces a Dios. Y es que nosotros nacemos así, nacemos incrédulos, nacemos desobedeciendo a Dios. Por eso es que el Salmo 14, versículo 1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Si tú eres una persona que se jacta de ser intelectual y que tú dices, es que Dios no existe, es que ustedes están locos, son unos tontos porque ustedes creen en algo que no ven. ¿No se dan cuenta que Dios es una invención del ser humano? Si tú te crees un ateo, si tú te crees un agnóstico, quiero decirte que en la Biblia no aparecen los ateos, no aparecen los agnósticos. La Biblia le llama a toda persona que rechaza a Dios, le llama tonto, necio. Es la misma ignorancia, la misma estupidez con la cual nacemos, que hace que nosotros digamos, no existe Dios. Y por eso nos corrompemos y hacemos obras abominables, porque rechazamos la deidad del Señor. Debemos de entender que nosotros nacemos incrédulamente, nacemos bajo incredulidad espiritual, nacemos dudando de Dios. Ese es nuestro estado natural, ese es el pecado original. Nacemos desobedeciendo el mandato de Dios de creer en Él. Si tú dices que eres ateo,
Si tú dices que tú eres agnóstico, pues quiero decirte algo, que lo único que demuestra es que tú te mantienes siendo un incrédulo y un rebelde delante de Dios. Es que es muy simple. Jesús dijo en Juan 5:40 algo muy, pero muy simple. Y no queréis venir a mí para tener vida. Simplemente tú no quieres. No es que yo no exista, dijo Jesús. Como que Jesús dijera, no es que yo no exista, es que tú no quieres venir a mí. Así que no solamente nacemos bajo una incredulidad espiritual, sino que también nacemos en un estado de incapacidad espiritual. ¿Qué significa eso? Lo que dijo Jesús en Juan 6:44, ponga mucha atención, dice así la palabra. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es porque usted y yo nacemos muertos espiritualmente que es imposible que usted y yo podamos ejercer la fe que salva, ¿entiende usted? Es porque usted y yo nacemos muertos espiritualmente que no podemos ejercer la fe que salva. Es decir, nadie puede salvarse a sí mismo. No podemos. Por más que usted busque hacer y deshacer, por más que usted intente caminar de rodillas hacia una basílica, por más que usted ore cantidad de letanías y cantidad de rosarios y cantidad de oraciones, cantidad de cosas, por más que usted practique religiones, cualquier tipo de religión, incluyendo la evangélica, cualquier tipo de religión, por más que usted busque salvarse a usted mismo, nadie se puede salvar, nadie puede ir a Jesús si el Padre es el que no lo atrae. ¿Entiende usted? Amén, mi familia. Nadie puede. Usted no puede. Es obra exclusiva de la soberanía de nuestro Dios. Nadie puede. ¿Por qué, pastor? Porque nacemos bajo un estado de total incapacidad espiritual. Nacemos incapaces de hacer lo bueno delante de Dios. Nacemos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Nadie de nosotros tiene el poder, la capacidad, la virtud, la forma, el método, la astucia, el modo para irse al cielo. Nadie. Jesús lo dijo, nadie. ¿Entiende usted eso? Ni el más sabio, ni el más rico, ni el más experimentado. Nadie se puede salvar a sí mismo. Por eso es que Isaías 64, versículos 6 al 7, dice así la palabra. Todos nosotros somos como cosa impura. ¿Somos como qué? ¿Entiende usted cómo Dios lo ve? ¿Como algo qué? Ni siquiera como persona. ¿Como qué dice? Cosa impura. Sigue. Y nuestra justicia como trapo de menstruo. ¿Qué significa eso antes de seguir leyendo? El hecho de que nosotros nacemos incapaces espiritualmente de hacer lo bueno delante de Dios no significa que no podamos hacer lo bueno en la tierra. Por ejemplo, ¿cuántos hombres de aquí y mujeres aman a sus hijos? ¿Usted nunca ha hecho alguna obra buena a alguien que lo necesita sin conocerlo en todo el transcurso de su vida? ¿Quiénes han hecho obras buenas a gente que de verdad lo necesitaba en ese momento? Porque fíjense bien, el hombre tiene la capacidad de ser bueno en esta tierra. Y entonces, pastor, ¿qué usted qué está hablando? Yo no estoy hablando de eso. La doctrina no habla de eso, ni la Biblia habla de eso. Quiero que entienda que usted tiene la capacidad todos los días de hacer lo bueno en esta tierra. De lo que no tiene la capacidad es de hacer lo que es bueno delante de Dios. Por lo tanto, aunque usted todos los días sea la copia y la fotocopia de María Teresa de Calcuta, quiero decirle que todos los días esas obras buenas delante de los hombres son trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Porque eso bueno que usted hace, no lo hace para darle gloria a Dios, lo hace para usted sentirse bien de usted mismo, para calmar su conciencia, para satisfacer su orgullo de que usted hizo algo bueno. Lo que está diciendo la Biblia, que todo acto de justicia de un hombre sobre la faz de la tierra y una mujer siempre va a ser como un trapo de menstruo. Es decir, como que el trapo que la mujer usaba para retener su flujo. Así de sucios son nuestras obras justas delante de Dios. ¿Por qué? Sigue leyendo. Todos nosotros nos marchitamos como hojas.
y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. No hay quien invoque tu nombre, ni se afane para asirse de ti, pues ocultaste tu rostro de nosotros y nos entregaste en poder de nuestra culpa. Y nos entregaste en poder de nuestra culpa. Es que nosotros somos incapaces de hacer lo bueno. No hay quien invoque tu nombre, ni se afane para asirse de ti. ¿Entiende usted? Nadie puede asirse de Dios por sí mismo. No hay manera. Somos incapaces. No podemos. Ahora usted puede decir, pero pastor, ¿significa entonces de que Dios transgrede nuestro libre albedrío? ¿Dónde está el libre albedrío entonces del hombre? ¿Es acaso que no podemos hacer ninguna cosa sobre la faz de la tierra? Quiero decirle algo. Es cierto que todos los días usted y yo podemos hacer cosas. Por ejemplo, me imagino que usted, los que están aquí adelante, me imagino, ¿verdad, Marco? Yo me imagino que tú no le oraste al Señor para decirle, Señor, ¿qué color de camisa me tengo que poner ahora? ¿O oraste? No. Tú simplemente la agarraste porque te gusta y te la pusiste, ¿sí o no? ¿Ok? Yo no creo que usted ore cada día al Señor y le diga, Señor, ¿qué como? ¿Pupusas o tacos? No, o sea, usted no le pregunta a Dios. Quiero que entienda que usted es libre cada día de tomar decisiones, claro que sí. Todos los días usted tiene libertad de tomar cualquier decisión. Pero eso sí, recuerde, que todas esas decisiones siempre van a ser tomadas como trapos de inmundicia delante de Él. Por lo tanto, eso demuestra algo muy importante en la Biblia, que al final usted no es libre. Al final usted es esclavo del pecado. Porque el libre albedrío entonces solo es la forma en que usted cada día escoge hacer la maldad que usted va a hacer en ese día. En eso es que somos libres. Escoger cómo vamos a ser tan malos ese día delante de Dios. Es que debemos de entender, mi amada familia, que todo el tiempo nosotros somos malvados. Una pregunta, ¿usted se cree bueno de verdad? ¿Usted cree que usted es bueno? ¿Usted cree que es mentira lo que estoy hablando? ¿Usted cree realmente que usted hace más cosas buenas que malas y por lo tanto Dios, como es justo, debe dejarlo entrar al cielo? ¿Usted cree eso de verdad? ¿Sabe cómo Dios lo ve a usted? ¿Sabe usted cuál es el dictamen de Dios sobre toda la humanidad, toda, completa? En todos los tiempos aparece en la Biblia. Romanos 3, del 9 al 18. Esto es la acusación de Dios a toda la humanidad. Después de hablar de capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, acusando al ser humano, hace un resumen de toda la acusación que le hace a toda la humanidad. Es decir, usted y yo entramos en esta acusación. ¿Sabe cómo somos delante de Dios en nuestra naturaleza adámica, en nuestra naturaleza pecaminosa? Dice así la palabra del Señor, y preste mucha atención. ¿Entonces qué? ¿Estamos en desventaja? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañaron. Veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dígale al que está a su lado, dígale así: yo soy el peor de los pecadores, dígale. ¿Entiende usted? Dios nunca a usted lo ha visto como alguien bueno. Usted puede ser la mezcla perfecta el de Microsoft, ¿cómo se llama? Que renunció. Bill Gates, que hoy se está dedicando a solo actos de filantropías. Mire, usted puede ser la obra perfecta, la unión perfecta de Bill Gates, de Dale Carnegie y María Teresa de Calcuta. Y aún así Dios lo sigue viendo como malvado, como depravado, como perverso y como corrupto a usted. ¿Por qué? Porque usted es incapaz de salvarse por eso. Nadie se salva por una obra. Nadie. Isaías 1, 5 al 6 dice: ¿dónde seguiros hiriendo si os seguís rebelando? Toda la cabeza está enferma. Toda la cabeza de todos los seres humanos está enferma, sigue. Y el corazón agotado.
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano, solo llaga, contusión y heridas supurantes, no drenadas ni vendadas, ni aliviadas con ungüento. ¿Sabe cómo Dios lo ve aquí? Dios nos llama de otra manera aquí también. Mire, ya nos llamó tontos, ya nos llamó, ¿qué más? Ignorantes, nos llama incrédulos, nos llama ciegos, sordos, mudos, desventurados, miserables, perversos. Llaga podrida. ¿Sabe qué es una de las maneras en que Dios nos ve a nosotros? Esa es nuestra foto, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Somos llaga podrida. Y es que nosotros somos tan depravados que nunca podemos hacer lo bueno delante de Dios. Somos inútiles para ello. Somos inútiles para salvarnos a nosotros mismos. Somos inútiles para hacer la obra de Dios. Somos inútiles para conocer la voluntad de Dios. Somos inútiles para amar a Cristo Jesús. Somos inútiles para verle. Estamos profunda, rotunda y radicalmente depravados delante de Dios. Y esto me lleva al noveno estado espiritual del cual nacemos, y es que usted y yo nacemos siendo esclavos del pecado. Dice Juan capítulo 8, versículo 34 lo siguiente. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Cuántos de aquí han pecado más de alguna vez? Mire, ya pecó ahorita algunos, ¿ves? Ya pecó, de mentirosos algunos. ¿Quiénes hemos pecado aquí? Por lo tanto, todos los que hemos pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Es esclavo de qué? Quiero que entienda algo. Nosotros nacemos siendo ya esclavos del pecado. No es que nosotros nos convertimos en pecadores el día en que pecamos, no. Nacemos siendo pecadores y por esa naturaleza pecaminosa es que no podemos dejar de pecar. El único que se convirtió en pecador por pecar fue Adán, pero de ahí en sucesión todo el tiempo nacemos siendo pecadores. ¿Qué estoy tratando de decir? Es que nosotros nacemos siendo esclavos del pecado. Un esclavo es aquel que está atado a su Señor, y por más que venga otro Señor mucho mejor que el que tiene y le dé órdenes, no puede hacer nada porque está atado a su primer Señor. Quiero que entienda que dice la Biblia que usted está atado al pecado. Nacemos bajo atadura espiritual, nacemos siendo esclavos del pecado. Por esa razón nosotros cada día transgredimos la santidad, la justicia, el carácter y la ley de Dios. Cada día en nuestra vida no lo podemos evitar. Somos esclavos del pecado, así de perversos somos. Por eso vino el rey David y él dijo: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Entiende usted? Todos los seres humanos hemos sido formados en maldad. Desde el vientre de nuestra mamá, nosotros fuimos creados bajo pecado. Usted no se puede salvar. Usted y yo no somos buenos delante de Dios. Somos depravados. Y porque somos depravados merecemos la muerte eterna. Merecemos el infierno. Amén. Amén. ¿Hoy entiende usted por qué merecemos el infierno? Amén. Es que nosotros no merecemos el infierno porque pecamos una vez. Merecemos el infierno por cómo nacimos en este mundo. En pecado fuimos concebidos. En maldad fuimos formados. Es que si usted piensa que usted no peca tanto, dice 1 Reyes 8:46 lo siguiente: cuando pequen contra ti, y dice la Biblia, porque no hay hombre que no peque. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay hombre que no. Iglesia, ¿qué dice la Biblia? Que no hay hombre que no peque. ¿Usted piensa que usted no es tan pecador, que usted es medio puro? Job 15:14 dice: ¿qué es el hombre para que sea puro? Y el nacido de mujer para que sea justo. ¿Entiende usted que tan pervertido Dios nos ve que es imposible que alguien nazca siendo justo? Salmo 143, versículo 2, ¿qué es lo que dice la palabra? No entres en juicio con tu siervo, porque ningún viviente podrá justificarse delante de ti. ¿Ningún viviente podrá qué? Usted no puede, por más hincado, por más que se flagele, por más que ore, por más que haga, no puede.
El hombre no puede justificarse delante de Dios. ¿Qué significa la palabra justificación? El hombre no puede quitarse la culpa de su pecado. Somos culpables de pecado. Por lo tanto, no nos podemos limpiar de nuestra propia maldad. No hay manera. Aunque nos lavemos con lejía, dice la palabra, seguimos siendo tan pecadores como el día de ayer. Somos culpables día tras día de pecado, día tras día. No nos podemos justificar. La palabra justificar es una posición legal. Significa no culpable de pecado. Nadie puede justificarse a sí mismo. Por esa razón, viene también Job, capítulo 25, y versículo 4 y 6 dice algo muy tremendo de usted. Dice así: ¿cómo entonces puede el hombre tener razón ante Dios? ¿Y cómo puede ser puro el nacido de mujer? Si ni siquiera la luna es brillante, ni a sus ojos son puras las estrellas, cuanto menos el hombre, ese gusano, el ser humano, esa lombriz. Veamos la lista. Repasemos. Pervertidos, malacates, corruptos, necios, imbéciles, tontos, llaga podrida, contumaces, ciego, sordos, mudos, desventurados, miserables, desnudos. ¿Qué más? Incrédulos, rebeldes. ¿Qué más? Eso. Lombrices y gusanos. Si usted es nuestro invitado, le puede decir a su amigo entonces ahorita: para eso me trajiste, para que me repasaran. Para eso me trajiste. Menos mal que me querés, dígale. Hasta que su propio pecado no le parezca amargo, Cristo nunca a usted le va a parecer dulce. La razón por la cual nosotros rechazamos la gracia de Dios, porque no entendemos cuán depravados somos delante de Dios. Si tan solo nosotros por un segundo vemos nuestra propia condición delante de Dios, hoy en esta mañana muchos correrían aquí a rogar por salvación a Dios. No sé si usted logra entender ahorita, mi familia, que nosotros sí merecemos el infierno. Claro que lo merecemos. Somos esclavos del pecado, no lo podemos evitar. Pero ¿sabe cuál es el último estado espiritual bajo el cual nacemos, por lo cual también merecemos el lago de fuego? Y es que todos nosotros no solamente nacemos esclavos del pecado, sino que nosotros nacemos siendo esclavos de Satanás. Dice Juan capítulo 8, versículo 44 de la manera siguiente: vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era un homicida desde un principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Nosotros no solamente nacimos como esclavos espirituales del pecado, sino que usted tiene que entender que lo peligroso que usted siga en ese estado de negación delante de Dios, de su gracia y del mensaje de la cruz, es que usted debe entender que el día que usted nació con Satanás como su padre espiritual. Satanás es su padre espiritual. Él es su dueño legítimo. Aunque usted no lo crea, aunque usted se burle de lo que lo estoy diciendo, aunque usted piense que eso no es así, eso es verdad en la Biblia. Si usted no ha nacido de nuevo, quiero que entienda que su dueño, su padre es Satanás. El diablo es su jefe, es su padre, es su príncipe, es su señor. Él es su autoridad, ¿entiende? Ya no siga jugando con eso. Tal vez usted piensa que estamos locos. Tal vez usted piensa que somos tontos. Pero no te das cuenta que Satanás es tu padre. Y Él es dueño de tu vida, legalmente es dueño de ti. ¿Que acaso no te das cuenta que Satanás es el que está gobernando tu vida ahora? Y que por lo tanto tú mereces ir al mismo lugar que Él, al lago de fuego eterno. Si tú hoy mueres, amigo y amiga que nos visitas, si tú hoy mueres en esa condición en la cual tú entraste a este lugar, tú mereces ir al infierno.
No hay manera de escaparse de eso. No hay manera. Jesús es el que está hablando. Vosotros sois de vuestro padre del diablo. ¿Que acaso no te das cuenta que en 2 Timoteo 2:26 Dios te dice una vez más: y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en que están ahora cautivos a voluntad de él? Es la misma palabra que Dios dice, que dijo el hijo pródigo cuando estaba comiendo las algarrobas de los cerdos. El hijo pródigo dijo, dice la Biblia, que volviendo en sí, dijo: he aquí que en la casa de mi padre hasta los siervos tienen que comer, y yo, siendo hijo, no tengo nada que comer acá. Pues la misma Biblia te dice: vuelve en sí, hijo, vuelve en sí. ¿Que acaso no te das cuenta que tú mereces ir al infierno? ¿Que acaso no te das cuenta que tú mereces ir al infierno, al lago de fuego, que tú eres tan culpable de todos tus pecados? ¿Que acaso no te das cuenta de lo depravado que tú eres, de lo malvado, de lo corrupto? ¿No te das cuenta que soy tan santo y tan justo que no puedo cohabitar contigo? Mi amigo y amiga que tú nos visitas, ¿que acaso no te das cuenta que tú nunca has sido bueno? No te creas bueno, tú nunca has sido bueno. Eres un perverso, un pervertido, una llaga podrida, un ciego, un sordo, un incrédulo, un arrogante, un altivo, un enemigo de Dios. Tú aborreces a Dios. Tú eres un gusano, una lombriz. ¿Cómo tú te puedes creer bueno? ¿Cómo tú piensas que tus pequeñas y tus ridículas obras buenas te pueden salvar a tu Dios tan justo y tan santo? ¿Que acaso no te das cuenta que por esta razón es que nosotros merecemos ir al infierno? Por lo tanto, la gran pregunta es: pastor, ¿qué puedo hacer? Si nosotros somos tan pecadores y tan perversos, ¿qué puedo hacer para salvarme entonces? Si yo merezco ir al infierno porque ya entendí que soy depravado, entonces ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para salvarme, pastor? Nada. Nada. Tú no puedes hacer nada, y esa es la mejor noticia que Dios nos puede dar a nosotros. Que nosotros no podemos hacer nada porque Dios ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús fue entregado por el Padre para morir por nuestras propias perversiones. Es en la cruz donde nosotros podemos ver la maravilla de la gracia de Dios y la perversidad, porque por nuestras perversidades que Jesús murió. Es porque nosotros somos llaga podrida que nuestra podredumbre fue puesta encima de Jesús. Es que Dios no ha dejado de ser justo. Es que la paga del pecado es que muerte. Tenía que haber una ofrenda. Tú y yo teníamos que haber muerto, pero Jesús vino y se entregó a sí mismo. Se entregó en la cruz, y el día en que Él muere y resucita, Él hace la obra perfecta. Él es la ofrenda perfecta del Padre. Dios se proveyó a sí mismo de cordero. Por eso es que todo aquel que en Él cree que Él es salvador de nosotros, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Es lo que dice Romanos 6:23 cuando dice: porque la paga del pecado es muerte. Claro que es muerte. Tuvo que haber una muerte y murió Jesús. Pero la dádiva, digan conmigo, la gracia de Dios es vida eterna en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Por eso es que el único pecado que Dios no puede perdonar es que tú, entendiendo todo lo que hemos entendido, tú sigas rechazando al Mesías, sigas rechazando a Cristo, sigas viendo a Cristo como un tonto y como un estúpido por muerto en una cruz, y sigas viendo el mensaje del Evangelio como una locura para creer. Ese pecado no tiene perdón. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tiene perdón. Nunca va a tener perdón. Entonces la pregunta es: ¿qué podemos hacer entonces, pastor? Lo primero que tú tienes que hacer, y que yo te invito a que hagas, reconoce que tú eres culpable en esta mañana. Reconócelo ahí donde tú te encuentras
en tu asiento reconoce en una oración, dile: Señor, yo reconozco que yo soy culpable. Yo he quebrantado toda mi vida tu ley. He transgredido tu santidad, tu justicia, tu carácter y tu ley. Reconozca también que usted está contaminado con el pecado. Reconozca que usted es un depravado, una llaga podrida, un corrupto, un perverso, que su mente, voluntad y emociones están corrompidas delante de Él. Pero también reconozca delante de Dios que usted no se puede salvar a usted mismo. Reconózcalo. Reconozca y diga: Señor, yo entiendo, hoy por fin he entendido, no me puedo salvar, siempre voy a ser así. Entonces, Señor, sálvame. Sálvame, Jesús. Y esto es lo cuarto que usted tiene que entender, que tiene que pedirle al Señor perdón de sus pecados y pídele que lo salve. Ruéguele al Señor que lo salve. Es que lo dice la palabra en Romanos 10, dice, porque dice: cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. La palabra de salvación está cerca de usted. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Escuche bien: si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo el que cree en Él no será ¿qué? Avergonzado. Porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, ni de llaga, ni de gusano, ni lombrices. Porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que ¿qué? Le invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor, ¿por qué no le invoca? Amigo y amiga, tú que has estado negando todo el tiempo la eficacia de la cruz, tú que has estado burlándote de Cristo Jesús, ¿por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no le invocas a Él? ¿Qué acaso no te das cuenta que tú necesitas un Salvador? Tú mereces la ira de Dios. Dice la Biblia que va a haber un día en que va a venir la ira de Dios. Va a venir la ira de Dios a este mundo. Se llama el día de la ira del Señor. La ira de Dios se encuentra todo el tiempo sobre nosotros. Pero un día en donde Dios va a manifestar su ira una vez más. Y todos aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio y murieron en esa condición, van a resucitar después, pero para el juicio eterno. Amigo y amiga, no sigas rechazando a Cristo. ¿Qué te hace pensar que tú eres bueno? ¿Qué te hace pensar que tú te puedes ganar la salvación? Si Cristo es el Señor y Salvador. Por eso en esto consiste la gracia, en esto consiste la doctrina, que nosotros no podemos salvarnos, pero que Dios por gracia nos proveyó de Salvador. Su nombre es Jesucristo. Y es por gracia, no lo merecemos, nunca lo vamos a merecer, pero la salvación es gratuita para todos aquellos que la quieran. ¿Acaso no dice en Apocalipsis el Señor: vengan a beber del agua del árbol de la vida, gratuitamente entregados por vosotros? Nadie jamás va a merecer el cielo. Yo no lo merezco, usted no lo merece, pero Dios nos lo ofrece gratuitamente. Por gracia soberana, Dios nos lo entrega gratuitamente a Cristo. Amén. ¿Por qué no vienes al Señor? ¿Por qué no te entregas a Cristo? ¿Sabes qué va a pasar si tú te entregas al Señor? Es que la Biblia lo dice en Romanos 5. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en el Salmo 51, cuando el rey David dice cómo fue formado, él le pide algo al Señor. Yo espero que este día tú puedas experimentar esto que el rey David experimentó. Dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mi amada familia, amigo, amiga, tú que nos visitas, quiero decirte que en esta mañana Dios le está hablando al valle de los huesos secos. No hay mejor descripción para entender la depravación total en toda la Biblia como el valle de los huesos secos. El profeta fue llevado a un valle en donde solo habían muertos. Y cuando él comienza a predicar la palabra de salvación, anunciando el Mesías, dice la palabra del Señor que los huesos comenzaron a unirse y comenzó a surgir carne y surgieron los hombres. Quiero decirte que todos venimos así aquí. Este es el valle de los huesos secos. Todos venimos muertos espiritualmente, pero existe el gran milagro por la gracia de Dios en Cristo Jesús, de que si creemos en Jesús, que Él es verdaderamente nuestro único Salvador, entonces ya no estaremos más muertos, sino que dice la palabra que nuestro pecado será limpiado. Todas esas perversiones que hemos hablado automáticamente quedan perdonadas para toda la eternidad.
y somos convertidos en hijos de Dios para gloria de Dios Padre eternamente. ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no disfrutas a Cristo? ¿Por qué no te entregas a Cristo? Vamos a orar.